de Shlejol, entre lo sagrado y lo profano, nos cantó Mile. ¿Y acaso en una de las dos parshiot que leemos esta semana, Ahareimot Kedoshim, se encuentra quizás uno de los versículos más sagrados de toda la Torá? Ve'avta l'reaja kamoja, que traducimos como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un versículo que probablemente no requiere ni siquiera la traducción que acabamos de hacer porque lo conocemos todos. Es un versículo que probablemente no requiere ni siquiera de exégesis ni de interpretación. Queda claro, ¿no? Amarás al otro, a tu semejante, como te amás a vos mismo. Amarás su vida del mismo modo que vos amás tu propia vida. Es el precepto más universalista, ¿están de acuerdo? O más universalmente conocido de toda la Torá. ¿Podemos acordar en eso? ¿Es el más conocido? No. No, porque no es un precepto. Porque un precepto es una orden. Es un mandato religioso, moral, ético, es una obligación impuesta. ¿Y quién le puede imponer a uno que ame a otro? Un padre puede desear con fervor en su fuero íntimo que sus hijos, que los hermanos se amen los unos a los otros. Un padre puede desear con fervor que sus hijos le retribuyan su amor. Un hombre y una mujer pueden desear o incluso fingir o aparentar que se aman sin necesariamente hacerlo. Y nadie puede obligarlos a amarse. Podés incentivar, podés desear, podés fomentar que los otros se amen entre sí, pero no podés obligar jamás a nadie a que te ame o que ame a otro. Porque el amor, si es que hablamos de lo que llamamos amor, amor genuino, amor con mayúscula, radica en un acto de voluntad. Parte del deseo y jamás de la obligación, jamás de la compulsión. Por eso, este versículo, más que un orden, más que un precepto, encierra podemos llamarla una declaración de intenciones. Rabbi Akiva, el famoso y célebre rabino del Talmud, lo llama un principio fundamental, Zeklal Gadol Batorá. Quizás el mayor, el más trascendental de todos los principios y el más irrenunciable de todos los principios en la Torá. Pero fíjense cómo lo llama. Lo llama Klal. Es un principio. Es una máxima. En todo caso es una aspiración, es un anhelo, una utopía, podríamos decir. Pero así como nadie te puede obligar, aunque sí sugerir, que ames a otros, a veces olvidamos en nuestros tiempos que nadie tampoco te puede obligar a odiar a otros. La Torá tiene también reservado para este tema, y justamente en la parashá que leemos esta semana, un apartado. Lo tisna et ajija bilvaveja. No odiarás a tu hermano en tu corazón, ¿no? Pero el versículo, a diferencia del anterior que es más cortito, no termina acá. Continúa. Ojeach tojiach et amiteja. No habrás de odiar a tu hermano en tu corazón
sino que en lugar de odiarlo, concluye el genio, el redactor de la Torá, deberás confrontarlo, hablar con él, entrar en un diálogo, en una discusión, incluso si es incómoda. Lo tisna et ajija bilbabeja, no odies a tu hermano en tu corazón, probablemente sea la forma que el redactor bíblico de la Torá hace miles de años tuvo de formular lo que hoy quizás los psicólogos llaman el odio reprimido, el odio que reprimís hacia alguien en tu corazón. ¿Y por qué reprimimos tanto odio a veces en nuestro corazón? Porque somos incapaces, creo que es un signo en nuestro tiempo, de confrontar al otro, aquel con quien no nos sentimos cómodos, aquel con quien tenemos ciertas diferencias, aquel con quien hemos tenido un determinado conflicto. Nos olvidamos del arte de confrontar. Somos expertos, eso sí, en enfrentarnos al otro, que es algo completamente distinto, enfrentarnos sin tapujos al otro, parapetados en la seguridad del auto en medio del tráfico. ¿Viste cuando el de adelante te bloqueó el camino porque quería estacionar y vos pasás por al lado? ¿Y qué haces? Lo insultás, ¿no? Ahí somos todos machos. En las redes también, parapetados en la anonimidad de las redes, agraviamos, insultamos, injuriamos, criticamos sin misericordia. Total, la cara del otro no la estamos viendo. Debe ser la época en la que la acción de odiar, el verbo odiar, encuentra el mayor espectro de sinónimos o de paralelos semánticos en la historia. Y si no me creen, basta con entrar un ratito a, no sé qué redes usan, Instagram, Twitter, YouTube. A mí lo que siempre me aparece en la pantalla en YouTube, por ejemplo, tal persona doma a otra. ¿Vieron que se usa ahora el verbo domar en el sentido de avasallar a alguien, ¿no? Progre doma a libertario, libertario doma a progre. ¿No les gusta domar? Otro ejemplo que me aparece siempre en las pantallas. Sionista destroza a pro-palestino. Pro-palestino destroza a sionista. Todas sinónimos, distintas versiones, distintas variantes del mismo fenómeno. Enfrentamos, despreciamos o directamente preferimos escaparnos, huir. Huís cuando te cruzás por el camino a esa persona con la que discutiste ayer en el trabajo. Cruzás de vereda o sacás el teléfono del pasillo de la oficina para fingir no haberlo visto. O enfrentás o te vas. O enfrentás o te escapás. Y fingís no haberlo visto porque probablemente tengas miedo. Porque todos tenemos miedo de confrontar. Porque no sabemos cómo confrontar. Porque confrontar es un acto, es una disposición del ánimo completamente distinta a la del enfrentamiento. Enfrentar es ir al choque. Confrontar es ir al encuentro. Es ir al encuentro en las diferencias. Y tenés tanto miedo de confrontar porque tenés miedo de ir al encuentro del otro. Porque si vas al encuentro del otro, el otro deja de ser ya un mero nombre en tu lista de contactos en el teléfono, un avatar con una foto de perfil en WhatsApp. El otro ahora tiene un cuerpo y
tiene un rostro. Quizás te des cuenta de que el otro, a quien odiabas en tu corazón, es un par, es un semejante. Y quizás te des cuenta también vos que sos como yo, un pequeño narcisista producto de una sociedad enferma de narcisismo, vos también te vas a dar cuenta cuando enfrentes al otro y lo mires a la cara de que sos una persona como él, con defectos, con taras, con máculas. Sos una persona frágil y endeble. Y quizás eso no te empuje a amar al otro, es verdad. Tampoco quizás eso te empuje a amarte a vos mismo. Pero sí quizás te permita empezar a reconocerte un poco más humano, que es finalmente lo que sos. A recordar que las ínfulas de omnipotencia que nos invaden a diario en realidad son una fantasía de nuestra mente. Y a recordar que a veces vale la pena hacer lo que hacía un famoso rabino jasídico, que cuando salía de su casa tomaba 2 papelitos. ¿Saben qué hacía con esos 2 papelitos? ¿Te acordás, Jorge? Colocaba uno en un bolsillo y el otro en el otro. ¿Y qué decía cada uno? El que tenía en uno de los bolsillos decía: el mundo fue creado solo para mí. Y en cambio el que tenía en el otro bolsillo rezaba: yo no soy sino el polvo de la tierra. Y quizás tener esos papelitos en el bolsillo o tener la conciencia de que somos el polvo de la tierra y a la vez de que el mundo fue creado para nosotros y para los otros, nos permita ser un poco más humildes. Y eso quizás propicie que empecemos a labrar el camino que nos permita hacer de ese anhelo de la Torá, de esa sugerencia, de esa utopía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, un precepto, o acaso, ¿por qué no?, una realidad. Nos ponemos de pie, ¿les parece? Aleinu le Yabeach, página 33.